Hola, bienvenidos. Majora's Mask Terrible Fate, La Máscara de Majora, un destino terrible, es un corto animado producido por el canal Ember Lab y publicado el 22 de noviembre de 2016. Al día de hoy ha superado los 6,5 millones de reproducciones. Mientras el vendedor de máscaras cruza un bosque, percibe una fuerza oscura a su alrededor. Él lleva en sus manos una máscara muy peculiar. Cuando se detiene a acampar para pasar la noche, la energía oscura contenida en la máscara hace que pierda el control de su cuerpo y cae al suelo sin fuerza. Un niño calavera y sus compañeras de juego, un par de hadas, se acercan curiosos a la fogata del vendedor y lo encuentran tirado en el suelo. El pequeño toma en sus manos la máscara, cuyos ojos brillan con una luz maligna. Trata de resistirse a su influencia, pero es demasiado para él. La máscara se apodera de su cuerpo y su voluntad. Al final, entre los árboles del bosque, resuenan los ecos de una risa diabólica y un grito desesperado. Lo anterior nos es narrado por el vendedor, mientras toca el órgano dentro de la torre del reloj, y se lamenta de no haber hecho caso a los antiguos, quienes le advirtieron de la maldad contenida en la máscara. Ahora, algo terrible está a punto de suceder. ¿Quién podrá evitarlo? Si han jugado La Leyenda de Zelda, La Máscara de Majora, para el Nintendo 64, la consola virtual del Wii o el Wii U y el Nintendo 3DS, recordarán que nuestra aventura inicia cuando Link atraviesa un bosque y es atacado por un par de hadas y un niño calavera que viste una máscara muy curiosa. Este niño le roba a Link su ocarina, a Epona, su yegua, y, utilizando algún tipo de magia oscura, lo convierte en un Deku. Pues bien, como han escuchado, en este corto se nos cuenta cómo esa máscara llegó a manos del niño calavera en primer lugar. Una parte de la comunidad gamer durante los pasados 18 años ha sostenido un debate sobre cuál de los dos primeros títulos de Legend of Zelda en 3D es su favorito: Ocarina of Time, la Ocarina del Tiempo, o Majora's Mask, la Máscara de Majora. Personalmente me inclino por la experiencia más completa, llena de historias íntimas y personales, y ambientada en un mundo más compacto y consistente. Me inclino por Majora's Mask. Desde luego me gusta Ocarina of Time, pero Majora's Mask me fascina. Cuando supe a inicios del año pasado, por mera casualidad, de la existencia de este pequeño corto animado, quedé encantado. La mezcla de imágenes reales y la animación por computadora les quedó simplemente perfecta. La calidad de los modelos en 3D y las texturas es muy alta. De hecho, le hicieron un favor muy grande al vendedor de máscaras, quien nunca ha lucido mejor. En el canal de Ember Lab también encuentran un breve pero sustancioso detrás de cámaras. Y la música. La música utilizada para ambientar el corto y el detrás de cámaras es producto del talentoso compositor estadounidense conocido como Theophany. Pueden encontrar sus dos álbumes de música mezclada, Time's End, El Final del Tiempo, volúmenes 1 y 2, en las principales plataformas de distribución de música. Yo las compré inmediatamente después de ver el corto, aprovechando que además estaban en oferta por $10. Actualmente pueden conseguirlos en Bandcamp por $14. De verdad se los recomiendo muchísimo. Theophany hizo un trabajo magistral y son productos licenciados oficialmente por Nintendo. También pueden escucharlos en YouTube de manera gratuita y legal en el propio canal de Theophany. Cuando hace un momento dije que es el vendedor quien nos narra la historia, me refería a visualmente. En el corto solo hay un par de líneas de diálogo, ambas sacadas del juego que le dio origen. El resto es música y efectos de sonido, lo cual lo hace aún más genial. Desafortunadamente, ni el canal de Theophany ni el de Ember Lab han tenido actividad desde la presentación del corto,
a finales del 2016. Espero que pronto vuelvan con más material genial para todos nosotros. La cuenta de Twitter de Teofani sigue activa. De Ember Lab no he sabido nada. Les recomendé ver Terrible Fate al inicio de este video. Si no lo han hecho aún, deberían ir ya mismo. Sinceramente he perdido la cuenta de cuántas veces lo he visto yo. Por cierto, el título del corto proviene de la primera línea que nos dice el vendedor de máscaras al inicio del juego. Te has encontrado con un destino terrible, ¿no es así? Gracias por acompañarme una vez más. En la descripción del video podrán encontrar enlaces a materiales interesantes relacionados con este corto. Recuerden que además de contenido original, en este canal encuentran listas de reproducción con materiales seleccionados especialmente para ustedes. A partir de hoy hay una nueva dedicada a cortos animados. También les recomiendo seguir las redes sociales donde les comparto contenidos que muy probablemente serán de su interés. Ayúdenme a crecer este espacio, calificando el video y compartiéndolo con sus amigos y conocidos. Espero quieran volver a acompañarme en un par de semanas. Pienso que es tiempo de irnos de campamento. Hasta entonces.